Capítulo 3. Esta parte fue por mucho la menos triste, pero es una de las más oscuras de todo el libro, dejando mucho que pensar. El capítulo esta vez comienza con viñetas parecidas a las de un ambiente frío y nevado. Yui miraba por la ventana el ambiente que había fuera. Nodoka aparece y saluda a Yui. Buenos días, Yui, decía ella mientras tomaba asiento delante de Yui. Buenos días, Nodoka, ¿cómo estás hoy?, dijo Yui en una viñeta donde parecía estar más motivada que antes. Estás más enérgica que de costumbre, decía Nodoka un poco extrañada. Eres mi mejor amiga, no es nada raro que diga algo así, decía Yui con una actitud más parecida al personaje original. Desde hace mucho tiempo que no me llamabas así, es algo extraño que hayas cambiado tu actitud tan repentinamente. Yui solo sonríe y acaba la conversación. La escena siguiente transcurre en el patio de receso ya visto un par de veces antes. Se muestran a Yui, Nodoka y Ritsu en un espacio, hablando de diferentes cosas. Entre ellas Ritsu menciona que fue a visitar a Mio y le hizo varias promesas como ya no volverá a incitarla a hacer cosas que la dañaran y otras cosas así. En un par de viñetas se ve pasando enfrente de ellas a la pequeña Tsumugi con un rostro triste y la mirada algo baja. Yui se da cuenta y la mira atentamente mientras Muji camina hacia una esquina y se sienta. La escena cambia ahora afuera de la escuela cerca de la entrada. Muji va caminando mientras a su alrededor de ella van pasando varios niños. El enfoque cambia ahora estando detrás de Yui. Esta aparece detrás de Yui llamándola con un tono de voz alto. Muji voltea y se da cuenta de que Yui era quien la estaba llamando. Yui se acerca a ella y dice, hola, ¿quieres que vayamos juntas a casa? Muji simplemente menciona que no puede porque vive un poco lejos y además tiene que ir a tomar el tren para volver. Yui insiste mucho hasta que Muji acepta ir con ella. En el tramo de ida mientras ambas caminaban se abre una discusión. Dime Yui, ¿por qué me pediste que te acompañara?, decía Muji con un poco de timidez. Bueno, yo creí que tal vez te sentías un poco solitaria, decía Yui. ¿Por qué lo dices?, preguntaba Muji con la misma expresión. Pues desde hace tiempo he notado que tú no te relacionas mucho con nadie, he visto que has tratado de hacerlo muchas veces pero después te veo un poco deprimida, decía Yui con una mirada algo seria. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntaba Muji con una expresión un poco disgustada. Pues yo quisiera que fuéramos más cercanas, como amigas, puedes acompañarnos de vez en cuando, decía Yui con una pequeña sonrisa. Pues, yo no sé, ¿qué pasa si las demás no me aceptan?, decía Muji un poco preocupada. No digas eso, estoy segura de que a ella les encantará conocerte, decía Yui con una sonrisa más marcada. Muji sonríe ante la respuesta de Yui y siguen así hasta que llegan a cierto punto. Muji tenía que ir a tomar el tren así que se despide de Yui pero agregándole al final un gracias. La siguiente parte transcurre en un tiempo después y en un lugar diferente, aparentemente se trataba del restaurante donde solían pasar varias veces en el manga original. Aquí se notaba la presencia de las 4 chicas del club Keion, Yui, Mio, Ritsu y Tsumugi. Estas 4 hablaban de diferentes cosas, a decir verdad nada muy importante hasta que en la conversación entra un tema de música. Este se presenta al ver a Ritsu golpeando la mesa con un par de palillos, como si se tratara de una batería. Yui comienza la conversación mirando a Ritsu y preguntándole cómo es que podía hacer eso con un gesto de impresión. Ritsu dice, es solo algo que me gusta hacer en mis tiempos libres. Toco un poco la batería. Yui dice, wow, eso es asombroso. No tanto como lo que hace Mio, decía Ritsu a la vez que miraba a Mio a un lado y esta se comienza a sonrojar y a poner nerviosa. ¿En serio? ¿Qué es lo que hace Mio?, decía Yui con una expresión de emoción. Pues Mio toca el bajo, contestaba Ritsu con una risa burlona en su rostro. Mio le reclama a Ritsu por decir cosas de ella en público. Mientras tanto Yui seguía preguntando interesada del tema. Las viñetas siguientes Ritsu y Mio le explican todo a Yui, incluso una parte muestra un flashback de ambas observando un concierto en televisión. Muji entra en la conversación diciendo que ella sabe tocar el teclado y cómo es que ella tiempo atrás había tenido clases antes de que su familia sufriera esa crisis financiera. A Yui parece llegarle un recuerdo, este era de cuando Ui le dio la guitarra de su padre la cual juró cuidarla y algún día aprender a tocarla. Mio la mira mientras tenía una mirada fija e inclinada hacia arriba y no duda en preguntarle si estaba bien.
Yui después de un par de exclamaciones vuelve en sí y sigue conversando normalmente. Volveré a saltar esta parte ya que no es muy interesante. Unas cuantas páginas siguientes encontramos un cuadro donde Yui está en su habitación con un gesto pensativo. La página muestra varias imágenes de ella en forma de flashback, cada una estaba posicionada de una forma muy coherente y cronológica con una visualización de Yui de preescolar creciendo cada vez más imagen tras imagen. Además todas tenían algo en común entre ellas. En todas las imágenes Yui tenía una cara muy seria pero con la diferencia de que ella se encontraba en diferentes lugares y con diferentes poses, hasta llegar a la Yui adolescente de preparatoria. Era muy extraño pero la diferencia entre su versión de niña y la actual seguían sin tener tanta diferencia. Después de eso, en la página siguiente, Yui voltea hacia una esquina justo donde se encontraba su guitarra, va por ella y se sienta en el piso. Mientras parecía observarla, hablaba mentalmente expresando varias frases como, ¿qué pasaría si fuera real? ¿Todos podríamos ser felices? Quisiera librarme de tanto peso y ya no sufrir por nada, entre otras. Estas frases daban mucho que pensar y preguntarse uno mismo, ¿qué es eso que no la deja en paz? Esa y muchas otras eran preguntas que me hacía a mí mismo en este tramo y todo lo que llevaba de lectura. Prosigamos. Se hace un punto y aparte en esta, aquí ahora trasladándose a la sala de la casa de Yui. Esta parecía mirar la televisión con una expresión de alegría en su rostro. Yui en esta parte dice, al menos esto siempre me levanta el ánimo. Yui aparece y acompaña a Yui, ambas mirando alegremente la pantalla de la televisión. Comienza una charla entre ambas comentando acerca de lo que están viendo. Yui comienza diciendo, quisiera conocer a alguien como ella. Yui responde, yo también quisiera conocer a alguien como ella, qué mal que solo sea una animación. Las viñetas siguientes muestran la pantalla de televisión y el programa que ambas veían. Sinceramente me fue algo sorpresivo lo que había en esas ilustraciones. En aquel programa se encontraba Azusa, era inconfundible, eran justo las características exactas de ella misma. Pelo oscuro, baja estatura, y sus dos características coletas en el cabello. Sigue la conversación anterior. Yui dice, hermana, ¿te imaginas que existiera en realidad? Yui dice, creo que sería amigable, educada, responsable. Yui interrumpe diciendo, yo quisiera que fuera adorable para poder abrazarla mucho y también que tocara la guitarra como yo. Yui dice, pues también quisiera que fuera muy seria para evitar que hagas travesuras y hagas tu tarea siempre. Yui dice, oye, eso no es justo, entonces yo quiero que tenga orejas de gato y pueda consentirla para que no se enojara conmigo nunca. Y además la llamaría Asunian. Ambas se miran entre sí y comienzan a reír mutuamente. Para al final mostrar una última viñeta de Azusa en la pantalla de televisión. El siguiente y último escenario del capítulo ahora es en la escuela. Nuevamente Yui está sentada en su asiento en la espera de que llegue la maestra a dar clases, cosa que cambia en esta parte. La maestra que se solía ver en el transcurso de la historia hasta ese momento, se hace presente y acompañada de alguien más, por primera vez se le puede ver el rostro completo a aquel personaje. Y no es Sawako como algunos de seguro estuvieron pensando hasta ahora, sino un personaje completamente nuevo y desconocido con apariencia de ser una persona ya anciana con una complexión de cuerpo poco habitual. En este punto aquel personaje dice un diálogo. Buenos días niños, a partir de ahora ya no podré seguir siendo su maestra porque mi salud es un poco mala en este momento. En mi lugar estará la maestra Sawako, ella es nueva y de seguro les encantará estar con ella. La ilustración siguiente muestra a la verdadera profesora Sawako con su típico atuendo formal que acostumbraba llevar cuando estaba en la preparatoria como maestra de música, aunque podía sentir algo anormal mientras la observaba, era como si hubiera algo muy diferente en ella, pero en ese momento no podía averiguar qué era. Sigue todo muy normal, la profesora se presenta educadamente y todo sigue normal. Todos pensarían que no habría mucha relevancia con este personaje en la historia, pero créanme que es todo lo contrario. Para entrar en menos detalles me saltaré unas cuantas viñetas. Esta parte es bastante importante en tanto a la historia y también es una de las partes más fuertes de todo el libro. Un día diferente a la de la escena anterior, se muestra a Yui en el salón de clases después de que suena el aviso de salida, ella se prepara para salir a la vez, se muestra que ella es ahora la única niña en el salón, Yui llevaba su guitarra porque en viñetas anteriores ella la lleva consigo a la escuela para mostrársela a sus amigas. Antes de que Yui pudiera salir, Sawako la llama desde el escritorio del mismo salón, en esta parte se inicia una conversación entre ambas. Yui, antes de que te vayas, ¿puedo ver tu guitarra?
Yui voltea y dice, sí, maestra Sawako. Yui saca la guitarra de su estuche para mostrársela mientras dice, cuidado maestra, está un poco pesada. Sawako la sostiene y toca algunas cuerdas. Le dice a Yui, ¿sabes tocar bien? Yui contesta con una sonrisa modesta, no, apenas estoy aprendiendo a tocarla, solo puedo tocar canciones muy fáciles. Sawako con una expresión de confianza en el rostro dice, ¿quieres que te enseñe a tocar mejor la guitarra? Yui la mira a los ojos y le responde, claro, por favor enséñeme, quiero ser muy buena tocándola porque así lo hubiera querido mi padre. Sawako con una sonrisa calmada dice, bien, ¿qué te parece si vamos a mi casa para que estemos más a gusto? Yui responde, ¿ahora? Primero debo avisarle a mi hermana, pero ahora que recuerdo el día de hoy sale de trabajar hasta más tarde. Sawako dice, no hay problema, simplemente te llevaré a tu casa antes de que tu hermana llegue y no se preocupará por ti. Yui piensa un poco y termina aceptando. Ya en la casa de la maestra Sawako, le muestra a Yui varios acordes y maneras de tocar la guitarra, todo parecía normal pero no por mucho tiempo. Viñetas siguientes, mientras seguían con la práctica de guitarra, la maestra Sawako le pregunta a Yui, pequeña Yui, ¿alguna vez te has sentido sola? Yui la mira a los ojos con un poco de extrañeza como si ella supiera lo que había pasado antes. Yui termina contestándole, creo que sí, antes me sentía muy solitaria y creía que no tenía a nadie en quien confiar. Sawako dice, ¿pero todavía te sientes sola? Yui la mira a los ojos y dice, quisiera que no, pero todavía hay momentos en los que me siento sola, como si me faltara algo o alguien. Sawako sigue mirando a Yui, le toca una parte de la pierna y dice, descuida, ya no te debes sentir así, ahora me tienes a mí. La mano de la profesora se desliza hasta casi por debajo de la falda de Yui. Yui se comenzaba a ver incómoda y se preguntaba qué era lo que estaba pasando, le preguntaba a Sawako varias veces qué está haciendo maestra. Por favor no siga. Sawako retira su mano y dice, perdóname, no sé qué es lo que estaba pensando. Ya sé, acompáñame por favor. Yui sigue a Sawako a otro cuarto, en él se encuentra una caja aparentemente de madera, dentro de ella se encontraban varios tipos de vestimenta como un traje de sirvienta, un traje de baño escolar típico, un uniforme de enfermera, un traje de conejito, entre muchos otros. Sawako le dice a Yui que se pruebe algunos de los trajes que habían ahí, por supuesto, Yui duda el por qué debería hacerlo, pero el impulso de la curiosidad termina ganando. Yui comienza a probarse los trajes, luciéndolos enfrente de la profesora, hasta que se prueba el traje de sirvienta. A Yui parecía gustarle ese traje, pues la ilustración de su cara podía demostrarlo con facilidad. Sawako le pregunta a Yui, ¿te gusta mucho este traje, cierto? Yui le contesta, sí, este traje se siente muy bien. Desprevenidamente, Sawako comienza a tocar a Yui, esta vez mucho más atrevidamente, tocándola de una manera muy sugestiva. Yui empieza a sufrir mucha incomodidad y le rogaba a Sawako que se detuviera, pero esta vez no lo hizo. Una sonrisa pervertida se marca en el rostro de Sawako, esta tocaba a Yui cada vez más cerca de sus partes íntimas. Yui rogaba aún más que se detuviera, pero cada vez se volvía peor. Llega un punto en el que Sawako comienza a desvestir a Yui dejándola en ropa interior. Sawako estaba abusando sexualmente de Yui, se mostraban demasiados detalles casi rompiendo el margen de lo que se puede permitir. Cuando por fin aquella escena finaliza, se muestra a Yui en el dormitorio usando solo la parte baja de su ropa interior. Tenía la mirada perdida y solo se quedaba sentada cruzada de brazos cubriendo sus senos. Sawako le dice a Yui, no te preocupes, esto es normal. Eres alguien muy especial, Yui, por eso te he hecho sentir un poco de cariño real. Yui sube la mirada y la mira de frente. Después se levanta, se viste, recoge sus cosas y se va. Sawako dice, espera, no te vayas aún, deja que yo te lleve. Yui sale y cierra la puerta. Camina por la calle con la mirada aún perdida, hasta que llega a su casa. Entonces sube a su cuarto y cierra la puerta, dejando a oscuras toda la habitación. Un cuadro de diálogo aparece diciendo, Yui, ya llegué. Aparentemente era Ui. Esta llama a Yui un par de veces hasta que Yui sale de su habitación y baja las escaleras hasta llegar a la sala con Ui. El rostro de Yui no era visible en todo este transcurso. Cuando ambas se encuentran, la ilustración de Yui pasa a tener un rostro alegre y unos ojos que misteriosamente mostraban felicidad, seguido de la frase, ¿cómo te fue hoy, hermanita? Y se marca el fin del capítulo. Antes de seguir quiero comentar algo. No sé cómo, pero Kakifly acabó rompiendo límites con aquel fragmento. En lo que llevaba del libro hasta ese momento me pregunté cómo carajos se le pudo ocurrir esto.
Digo que hay muchos escritores y mangakas que tal vez hayan hecho esto, pero, un cambio de historia tan fuerte como este en una trama disfrutable para casi todo público es algo sumamente difícil de digerir. Tal vez reinventar la historia para ser solo disfrutada por adultos no puede ser algo tan malo. Sin embargo, él no tenía la intención de hacer eso sino publicarlo para todos los seguidores del manga sin restricciones. De todas formas, leyendo o no completo el libro, cualquier persona sabría por qué no se permitió su publicación. Prosigamos.